Muy buenos días, alumnos. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Alvarado Crisley. Buenos días, profesor. Muy bien. Ávila Lucas. Presente. Muy bien. Bastidas Máximo. Presente. Muy bien. Bustamante Ana Lucía. Bustamante. ¿Me escuchas, Ana Lucía? Así estás. A ver, quien está con la cámara de Mike, Cárdenas Dylan. ponga su nombre, apellido, ¿ya? Ponga su nombre, Está apellido, presente alumno Cárdenas. o alumna es Mike, ¿ya? Rápidamente, su nombre, apellido para tomar la Espinosa Percy. ¿Está presente? Sí. Muy bien. Baje su audio. Fernando Huanca. Y hay una profesora que está llamando a López Vega Dani. ¿Quién está en Mike? ¿Qué alumno o alumna es Mike? López Vega Dani. ¿No? Ya. Presente. Núñez Saiz. Núñez Saiz. A ver si bajan su audio de la otra profesora que está llamando lista. No sé qué alumno es el que está recibiendo el audio. Ya. A ver si bajan su audio. Pajuelo. A ver. Muy bien, Pajuelo. Polinar Coni. Sí está. Presente. Muy bien. Prieto. Prieto está presente. Bajen su audio. Hay uno de ustedes en la clase. Rioja Valentina. El Valentina, audio de la ¿me otra escuchas? profesora que Rioja. está cerca a ustedes. A ver quién de ellos es. Está presente Rioja. A ver si lo bajan. Valentina. Ya, alumna. ¿Quién es? A ver qué está con la Rioja. profesora. Rodas Giuseppe. A ver, está interfiriendo. Rodas Giuseppe. Tampoco lo veo Rodas. Voy a ver con la otra profesora. Rodas Giuseppe. No está Rodas. Alumno. A ver si Ruiz mira. hay interferencia. A la otra profesora. Saoli. Con la otra profesora. Presente, Miss. Muy bien. Salazar Yasmín. Yasmín, sí la había Yasmín. Salazar. Muy bien. Troncos Diego. Troncos. Sí, eso le hice más como troncos nomás. Después lo que sí se tiene que poner como audio. Si entra la caja de la olla rosera dentro de la cosa verde, dentro de la caja de la planta, trata de acomodarlo ahí adentro, con las demás cosas que hay. César, creo que eres tú, a ver. Baja el audio. No, te digo que sí. Sí, la caja de la olla rosera, porque hay una olla rosera. ¿Sí esa? Espérate. Bien. Muy bien, alumnos, muy buenos días con todos. Vamos a empezar hoy día nuestra clase correspondiente al curso de física, ¿correcto? Y vamos a tener acá el tema de estática 2. Estática es un capítulo importante que nos va a dar base para temas posteriores. Entonces, a ver, partiremos haciendo una realimentación. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre o también llamado DSL? Un DSL es la representación gráfica mediante vectores de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, se recomienda seguir los siguientes pasos. 1. Aislar imaginariamente el cuerpo de todo el sistema. 2. Graficar las fuerzas gravitatorias mediante un vector hacia abajo. La fuerza gravitatoria también se le llama peso. 3. Si hay contacto con la superficie, graficar la fuerza de reacción normal.
La fuerza de reacción normal es una fuerza de contacto perpendicular a la superficie y empujando al cuerpo. Entonces, acá tenemos la fuerza gravitatoria, tenemos la fuerza de reacción normal. ¿Qué fuerza estaría faltando? A ver quién me dice. Alumno. ¿Qué fuerza estaría faltando? ¿Qué fuerza estaría faltando? Fuerza gravitatoria, tengo fuerza normal. ¿Qué fuerza estaría faltando en las fuerzas usuales que hemos visto en la clase anterior? Fuerza de El peso. El peso ya está. Una vez que la fuerza gravitatoria es el peso, ya está. Tengo la reacción normal, Rn o N. ¿Qué fuerza estaría faltando en las fuerzas usuales? ¿Qué fuerza estaría faltando, jóvenes? ¿Quién me dice? A ver. Hay una fuerza que proporciona las cuerdas. ¿Cómo se llama? Fuerza de tensión. Ya, muy bien. Fuerza de tensión. La fuerza de tensión es una fuerza usual que nosotros hemos presentado en la clase anterior. ¿Quién contestó? Flore, ¿no? Sí, profe. Flores, yo. Entonces, la fuerza de tensión es una fuerza que aparece en los cuerpos cuando hay cuerda, cuando hay cable, cuando hay cadena, que van a registrar justamente esa fuerza saliendo del cuerpo. Entonces debemos tener presente que para el diagrama de cuerpo libre también se puede presentar esa fuerza llamada fuerza de tensión. Entonces, veamos el siguiente ejemplo de un cuerpo apoyado y suspendido. Apoyado en un plano inclinado y suspendido por una cuerda. Entonces, lo primero que hacemos es un corte imaginario y aislamos el cuerpo. ¿Ves? Haciendo un corte imaginario, sacamos el cuerpo y luego preguntamos, ¿quién interacciona con el cuerpo? Entendiéndose por interacción, quién lo toca, quién lo roza o quién lo atrae a la distancia. Esas tres palabras siempre hay que decir, quién lo toca, quién lo roza o quién lo atrae a la distancia. Bien, entonces veamos acá, este bloque quiere irse normalmente hacia abajo porque el plano inclinado. Entonces la cuerda que está acá lo va a sujetar para que no se caiga. Como lo va a sujetar, normalmente esta cuerda va a jalar hacia arriba, impidiendo que el cuerpo se caiga. Y entonces, haciendo el corte imaginario, aparece una fuerza llamada fuerza de tensión. Hacia abajo, vertical, perpendicular hacia abajo, se irá la fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional, que es igual al peso. Y en esta parte, cuando se está apoyando en la superficie del plano inclinado, va a haber una reacción normal. Reacción normal del plano inclinado sobre el bloque. Entonces, habrán solamente tres fuerzas. La fuerza gravitacional, 1, la reacción normal, 2, y la fuerza de tensión, número 3. Entonces, habrán tres fuerzas que van a estar involucrados en este cuerpo que está haciendo que esté en completo equilibrio, ¿ok? Que esté en reposo. Muy bien. Primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio nos establece que la sumatoria de todas las fuerzas que afectan al cuerpo debe de ser igual a 0. Quiere decir que la suma de fuerzas a lo largo del eje X debe de ser igual a 0. La suma de fuerzas a lo largo del eje Y debe de ser igual a 0. Entonces la resultante total debe de ser igual a 0. El cuerpo está en completo equilibrio, pero este equilibrio es un equilibrio de traslación. O sea que acá el cuerpo se encuentra
en equilibrio de traslación, ¿ok? Se traslada de un punto a otro, lo hará con velocidad constante o en su defecto se encontrará en equilibrio y en reposo. Ya está. Muy bien. Veamos polea. ¿Qué es una polea? Es una máquina simple que sirve para transmitir y cambiar la dirección de las fuerzas. Entonces, con una polea, ¿qué cosa nos ahorra? El trabajo. No sé si ustedes han visto, hay personas que hacen grandes conciertos y tienen que colocar parlantes enormes a 10, a 15 metros de altura. ¿No ves que hay plataformas grandes? Entonces, pero esos parlantes pesan un montón. Entonces, utilizando poleas, logran subir, ¿no es cierto?, esa caja acústica hasta una determinada altura. Entonces, con la polea nos ahorra bastante el trabajo. También serán las construcciones cuando la persona tiene que cargar arena hasta el 5º piso o 4º piso, entonces lo hacen a través de la polea, ¿no? Entonces la polea va girando y el cuerpo va subiendo. Entonces vamos a tener dos tipos de polea, una polea fija y una polea móvil. Se dice fija cuando yo tengo esta polea y de su centro está sujeto, en este caso al techo, puede estar en el piso, puede estar en la pared. Entonces, ¿ves? Está anclada y permite aplicar la fuerza en una dirección conveniente. Entonces, cuando yo lo jalo, acá será 50, por acá será 50, por acá también será 50. Será la misma fuerza que se va a transmitir, que va a ser igual al peso del cuerpo, ¿no? Pero yo lo voy levantando de tal manera que aplicándole una fuerza de 50 newtons. Luego tenemos una polea móvil. En una polea móvil está fijada, ¿qué cosa? Está fijada a la carga. O sea, normalmente, ¿ve? Esta polea está suelto y el centro de la polea está fijada a una carga de tal manera que está en inminente movimiento. Pero como este de acá es equilibrio, la tensión acá y la tensión acá va a ser la misma, T y T. 2T sería igual a 50. De tal manera que T vale, ¿cuánto? T vale 25 por este lado, 25 por este lado. Jalando hacia arriba hay 50 y jalando para la parte inferior también va a haber 50. En esta parte de estática y de equilibrio, jóvenes, debemos de tener en cuenta, ¿qué cosa? Que la suma de fuerzas que se van hacia arriba siempre va a ser igual a la suma de fuerzas que se va a ir hacia abajo, ¿ok? Es decir, las fuerzas deben estar en equilibrio. No puede haber uno que sea mayor que la otra porque ya estaríamos en dinámica, que el cuerpo se aceleraría. Como todavía no estamos en dinámica, estamos en el equilibrio de los cuerpos, por lo tanto, las fuerzas se deben compensar. Esta 2 de 25 debe de ser igual a 50 que está jalando hacia abajo, ¿ok? Muy bien. Con esas premisas teóricas vamos a ver ejercicios. Número 1. Tenemos acá, grafica el diagrama de cuerpo libre del siguiente bloque. Entonces tenemos acá la fuerza gravitacional, ¿correcto? Y la reacción R, la reacción total R, ¿ok? Ya está. Habrían dos fuerzas. Problema número 2. Si el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿correcto? Nos dicen calcular el módulo de la fuerza de tensión. Entonces, jóvenes, veamos acá que la tensión será una fuerza saliendo del cuerpo. Cuando yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, fuerzas que se van a ir hacia la derecha debe de ser igual a fuerzas que se van a ir hacia la izquierda. Entonces hacia la derecha tengo T más 20 y para este lado se va a ir hacia la izquierda. T más 20 será igual a 60 porque la tensión acá está apuntando hacia la derecha, siempre se grafica saliendo del cuerpo. T más 20 igual a 60 va a restar al otro lado. La tensión T es igual a
40 newton. Entonces, para que esté compensado, estas dos fuerzas que jalan hacia la derecha será igual a esto. Muy bien. Vamos acá, problema número 3. A ver, dice, si el bloque se encuentra en reposo, calcula el valor de la fuerza F. Nuevamente tenemos acá un bloque, ¿correcto? Y vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Fuerzas que se van hacia la derecha debe de ser igual a fuerzas que se van hacia la izquierda. F más 15 debe de ser igual a 65. Se va a ir para el otro lado a restar y tendremos 65 menos 15 debe de ser igual a 50. Por lo tanto, la fuerza F va a ser igual a 50. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Se ha entendido todo? ¿Correcto? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está bien? ¿Todo está bien? Perfecto. Muy bien. Vamos al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 dice calcula el módulo de la fuerza de reacción normal, ¿correcto? El módulo de la fuerza de reacción normal si, ¿qué pasa? En el punto A, este es el punto A. Si el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda de la figura mostrada es 160 newton. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá primero? ¿Quién me dice? Alumno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Quién me dice qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Moreno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Vázquez, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ubicar bien los datos. Ubicar los datos, ya, pero aparte de eso, a ver, Flores, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hay una palabra clave ahí. Poner el triángulo rectángulo, identificar el triángulo rectángulo. Ya, pero antes de poner el triángulo rectángulo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Z, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Sami Salazar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Braco, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? César Santos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ah, Axel, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Prende tu cámara. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, siempre en estática es ¿qué cosa? El diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es el diagrama de cuerpo libre? Ah, a ver, ¿qué me hace acordar? ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es la ubicación de cada vector de fuerza en la figura. Claro, es la ubicación de cada vector o las fuerzas en la figura. ¿Quién dijo? A ver. Vázquez. Vázquez, muy bien. Lógico, jóvenes, porque si yo no sé, ¿qué cosa? Si yo no sé ubicar las fuerzas, ¿cómo voy a llevar a un triángulo? Entonces, haciendo un corte imaginario acá, aparece la tensión. La tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo. Hacia abajo se irá el peso o también llamado fuerza gravitacional. En este punto A, como la esfera está machucando a la pared le va a responder con una fuerza llamada
fuerza de reacción normal. ¿Ves? Ahí está. Y entonces, observa que la fuerza de reacción normal es horizontal y el peso va a ser vertical. Luego, como yo voy a tener así la fuerza de reacción normal horizontal y el peso vertical, van a formar el peso, que es la fuerza de reacción normal, la fuerza gravitacional, y la reacción normal, 90 grados. Y la tensión estaría cerrando. Siempre cuando yo voy a hacer un polígono vectorial o un polígono de fuerzas, siempre debe ser cerrado, como en la parte vectorial. Siempre debe ser cerrado, así. Debe ser cerrado. Como debe ser cerrado, entonces no hay resultante. Luego, este ángulo 30 grados y este ángulo vale 60 grados. Un triángulo notable. A ver, si yo tengo un triángulo notable de 30 y 60, ¿cómo son los lados? ¿Quién me dice? A ver. Es 2K, K, Ya. K raíz de 3. 2K sería la hipotenusa. El lado que se pone a 30, ¿qué sería? K, K. Y el lado que se pone a 60, K raíz de 3. ¿ya quién dijo? Vázquez. Va. Ya, Vázquez, muy bien. Más 1. Ya. Eso sí, jóvenes. Caballero, usted tiene que estudiar eso, ¿ah? ¿Cómo se ha metido a la memoria o cómo se va metiendo a la memoria los triángulos de 30 y 60? Ya le dije. Usted dibuja su triangulito, ya está. Pones 30K, 60K, 90K. La hipotenusa será 2K. El lado que se pone a 30 grados es la mitad de la hipotenusa K. Y el lado que se pone a 60 grados es la mitad de la hipotenusa, que será K, multiplicado por raíz de 3. Lo hice una vez, ¿no? Ya. ¿Y cómo se aprende matemática? Haciendo, practicando, ya. De nuevo, lo boto. De nuevo hago mi triángulo. Triángulos de 30 y 60. 30K, 60K, igualito. Comienzo a escribir. 2K acá. Mitad a 30 se pone acá. A 60, K raíz de 3. De nuevo lo boto y sigo haciendo. Así se le va a grabar, ¿eh? Así como grabó usted la tabla de multiplicar 2 por 2, 4, ¿cómo lo hizo? Practicando 2 por 2, 4, 3 por 3, 9 y así. De la misma forma, jóvenes, los triángulos notables, que es la base fundamental en trigonometría y que física sí lo requiere, así se va a grabar. Entonces, una vez que yo conozco este triángulo, esto es 160 y esto es 30 grados. Y el lado que se pone a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa vale 160, esto valdrá 80 del triángulo notable, ¿ves? Pero esto corresponde a la reacción normal, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces la reacción normal vale 80 newton, ¿correcto? Entonces, la base acá era que el triángulo notable es lo que justamente sea. Muy bien. Vamos a algunos problemas más. ¿Qué dice? 1. Grafica el DSL del bloque. A ver, acá tenemos el bloque, un corte imaginario, sacamos el bloque para la parte externa. Y decimos, aparece el peso porque la Tierra lo está trayendo. El peso se grafica como la fuerza gravitacional. Un corte imaginario, tensión 1. Corte imaginario, tensión 2. ¿Por qué le pongo T1 y T2? Me dicen. A ver, ¿quién me dice por qué T1 y T2? ¿Por qué no le pongo T y T? Para no confundirse tensión 1 y tensión 2. Claro. Y además se debe tener en cuenta, basta que haya un nudo, las tensiones van a ser diferentes, no son iguales. A no ser que me digan que las tensiones 1 y 2 son iguales, yo debo señalar que las tensiones van a ser diferentes, ¿ok? ¿Quién me señaló? A ver, apellido. Flores. ¿Ah? Flores. Flores. Ya. Perfecto. Entonces, cuando a mí me digan grafique el DSL, es hacer esto nada más. Ubicar la fuerza, pero con el sentido contrario. Tú no me vayas a dibujar esto al revés, porque la cuerda me da una fuerza de tensión
y la tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo, ¿ves? Acá está. Esto es una cuerda, esto es una cuerda, y la tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo, ¿correcto? Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. 2. Nuevamente me dice, grafique el DSL del siguiente bloque. El bloque se quiere ir hacia abajo, fuerza gravitacional. Esto de acá, corte imaginario, tensión 2. Un corte imaginario, tensión 1. Siempre se grafica la tensión saliendo del cuerpo, ¿ah? Saliendo del cuerpo. Ejercicio número 3. A ver, ¿qué dice? Determine el módulo de la fuerza de reacción normal del piso sabiendo, ¿qué cosa? Sobre el bloque de 70 kilogramos que se encuentra en equilibrio. G igual 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre, decimos que acá está, tengo que graficar la fuerza gravitacional y tengo que graficar acá, como hay una fuerza de contacto, la fuerza de reacción normal. La fuerza de reacción normal. Muy bien. A ver, ¿quién me dice cómo se calcula el peso? ¿Cómo se calcula el peso? ¿O fuerza gravitacional? ¿Cómo se calcula el peso o fuerza gravitacional, jóvenes? Multiplicando masa por fuerza gravitacional. Claro. Muy bien. Multiplicando la masa por la gravedad me da el peso de un cuerpo o la fuerza gravitacional. ¿Quién dijo la respuesta? Vázquez. Ya va. Muy bien. Entonces tenemos acá que el peso de un cuerpo o fuerza gravitacional es el producto de la masa del cuerpo por la gravedad. Pero resulta que la masa del cuerpo es 70. La gravedad vale 10. 70 por 10 me da 700 newton. Por eso aparece acá 700 newton, que es el producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Muy bien. Entonces, como me piden la reacción normal, entonces esta reacción normal será igual a 700. Decimos sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Fuerzas que se van hacia arriba debe de ser igual a fuerzas que se van hacia abajo, de donde la reacción normal será igual a 700 newton, que es lo que justamente me están pidiendo calcular. Calcula el módulo de la fuerza de reacción normal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí hemos tenido en este problema que calcular el peso del cuerpo, que es masa por gravedad. Número 4. Dice, si el bloque se encuentra en reposo, calcula el valor de F. Si el bloque se encuentra en reposo, jóvenes, quiere decir que está en equilibrio. Si está en equilibrio, ¿no? La suma de fuerzas a lo largo del eje X debe ser 0. Fuerzas que se van hacia arriba, hacia la derecha, debe de ser igual a fuerzas que se van hacia la izquierda. En este caso, F será igual, esto debe ser igual a 15 más 20. Acá debe ser más, este símbolo se ha corrido acá, este debe ser más. Debe ser 15 más 20, ¿no ves que 15 y 20 se están yendo hacia la izquierda y F solo se está yendo hacia la derecha? Entonces F debe ser igual, acá esto debe ser igual, ¿correcto? Eso vamos a rectificar para que de esa manera quede bien todo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa que debe de ser, ¿qué cosa? Debe de ser ahí igual, ¿correcto? Y debe de ser, ¿qué cosa? Debe de ser más. Entonces debemos de tener presente que el igual debe estar en esa posición. A ver. Entonces acá debe de ser así. Entonces debe de ser, F debe de ser igual, ¿correcto? A 15 más, ¿quién?
debe de ser a 15 más 20. 20. Correcto, ¿por qué? Porque está apuntando 15 más 20, está apuntando hacia el otro lado. Entonces, de tal forma que yo voy a tener esa característica importante, ¿no? Esa característica de tener eso así. Entonces, acá debe ser, F debe de ser igual a 15 más 20. De esa manera. Entonces, de tal forma que F igual, que está 15 más 20 se va para el otro lado, F debe de ser igual a 35, que es el valor que corresponde. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Número 5, que dice, calcula W para el equilibrio del cuerpo, G igual 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, jóvenes, me dan como dato que la reacción normal del piso sobre el bloque de 25 kilogramos es 600 newton y me piden el peso W. Entonces, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre donde en 25 kilogramos. Entonces, acá en 25 kilogramos tengo una reacción normal hacia arriba que vale 600. Tengo el peso de este bloque. ¿Cuánto vale el peso de este bloque? Será su masa 25 por la gravedad 10, 250 newton, la fuerza gravitacional. Pero como este de acá está encima de 25, lo va a machucar con su peso, que le hemos puesto su peso W, que es lo que justamente me piden calcular. ¿Correcto? Muy bien. Una vez que hemos hecho el diagrama de cuerpo libre correcto, que tenemos acá, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Entonces, W más 250 que se va hacia abajo debe ser igual a 600 que se va hacia arriba, se puede observar. Entonces, 250 pasa al otro lado a restar y tendremos 600 menos 250, ¿cuánto es? 350 newton, ¿correcto? Muy bien, muy bien, nada más. Problema 6, dice, calcula el valor de F para que el cuerpo de 70 kilogramos suba a velocidad constante. Jóvenes, acá hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿está bien? Tenemos acá, esto de acá debe ser al revés, esto debe ser al revés. Debe ser fuerza hacia arriba y el peso hacia abajo, ¿no? El peso debe estar hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si la velocidad es constante, entonces va a haber equilibrio, ¿ok? Va a haber equilibrio. De tal manera que voy a tener que graficar la fuerza que se va a ir hacia arriba, ¿correcto? Debe de ser igual al peso que se va a ir hacia abajo. Cuando la velocidad es constante, la fuerza debe de ser igual al peso. El peso es la masa por la gravedad. Entonces, por lo tanto, la fuerza que se va a ir hacia arriba va a ser igual a 700. Un cuerpo puede moverse y estar en equilibrio, sí, pero la velocidad tiene que ser constante. Ya está. De donde la fuerza que se va a ir hacia arriba debe de ser igual a 700 newton, que se va a ir hacia abajo, que es la fuerza gravitacional. Esta orientación debe de ser hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo. Bien, a ver. Veamos. Ejercicio número 7. Calcula F para el equilibrio de los cuerpos si la masa de A vale 4 kilogramos, masa de B vale 6 kilogramos. Entonces, a ver, hacemos acá, el peso de B es 60 newton, esta fuerza que va a estar acá va a ser 60 newton hacia arriba, pasa por la polea y va a venir acá los 60 newton, ¿correcto? Muy bien. Entonces, diagrama de cuerpo libre en A. Acá se ubicó 60 newton que salió de acá. Hacia abajo será su peso de A. El peso de A es ¿cuánto? El peso de A es 40 newton porque es la masa 4 por la gravedad 10. Y tendremos la fuerza F.
Entonces, como el cuerpo está en equilibrio, fuerza que se van hacia arriba igual a fuerza que se van hacia abajo. Por lo tanto, tendremos F más 40 debe de ser igual a 60. ¿De dónde F cuánto vale? F vale 20 newton. Muy bien. Problema 8, calcula el valor de T si la masa M vale 20 kilogramos. Entonces, observa, esto es T, pasa limpiamente por la polea T, pasa por acá, la misma tensión, pero como esto es T y T, acá habrá 2T, acá está, ¿ves? T y T, acá será 2T. Entonces, en este punto habrá 2T, en este punto será T, y en este punto será T. Y hacia abajo se irá su peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Masa por gravedad, peso. Tendremos acá entonces 200 newton. Suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Fuerzas que se van hacia arriba igual a fuerzas que se van hacia abajo. Tengo hacia arriba 4T igual a 200. La tensión T vale 50 newton. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Con esos ejercicios ustedes podrán absorber la tarea que les voy a dejar. Ahora me contestan la lista, por favor, ¿ya? Rápidamente. Albornoz. Apolaya. Blas. Presente, profesor. Braco. Presente, profesor. Calderón. Cherre. Presente. Flores. Presente. Ya, Flores. Presente, profesor. Herrera. Presente. Menes. Presente, profesor. Muy bien. Moreno. Moreno. Muñoz. Presente, profesor. Ocas. Presente, Profe, por el profesor. chat algunos les están diciendo que están presentes. Ya. Moreno no ha contestado. ¿Está presente? Palacios. Profesor, Palacios dice por el chat presente. Ya, me comunico. Albornoz también dice presente por el chat. Ya, y Apolaya. Isaí también. Y Apolaya también. Moreno. Ya, muy bien. A Ramírez. Profesor. Ya. Requena. Presente, profesor. Rodríguez. Presente, profesor. Salazar. Presente, profesor. Solórzano. Presente, profesor. Muy bien. Soto. Por el chat le dijo. Ya. Ubilluz. Presente, profesor. Vázquez. Presente, profesor. Zeta. Presente, profesor. Ya. Acá, el que no ha contestado, Calderón no ha venido, ¿no? Calderón no ha venido. Y a todos les he llamado. ¿A quién no le he llamado? A ver quién me dice. ¿A todos les he llamado? Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, una vez más, le voy diciendo que las tareas suban a la plataforma, que es donde yo reviso, ¿ok? Hay tiempo suficiente para que usted pueda hacer su tarea, para que justamente lo pueda subir a la plataforma y de esa manera puedas tener tu nota correctamente, ¿ok? Muy bien, jóvenes, ya se va a cortar el tiempo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, muchas gracias por su participación de esta clase. Ya nos estaremos viendo entonces en la próxima clase, ¿no? Muy buenos días con todos. Cuídense, es importante, ya asistan a su clase normalmente como debe ser, ¿no? Muy buenos días, Anneli, Muñoz. Profesor. Buenos días. Chao, profesor. Buenos Hasta días. luego. Hasta luego, Chao. profesor. Dios le bendiga. Hasta luego, profesor. Bendiciones. Adiós, profesor. Hasta luego, Buenos días, Milena, César. Hasta luego, Buenos días profesor. con todos. Cuídense, Chao. chicos, cuídense. Cuídese. Cuídense. Muy bien, ya, muy bien. Hasta Hasta luego, la próxima profesor. clase. Cuídense, ya, muy bien.